La clase Yamato Gata fue una clase de acorazados de la Armada Imperial Japonesa construidos y operativos durante la Segunda Guerra Mundial. Con un desplazamiento de 73.000 toneladas a plena carga, los buques de esta clase han sido los acorazados de mayor desplazamiento y más fuertemente blindados que se han construido. Además, portaban las piezas de artillería naval más pesadas de toda la historia. 9 cañones de 460 milímetros, cada uno capaz de disparar proyectiles de 1360 kilogramos a 42 kilómetros de distancia. Su diseñador fue el almirante Keiji Fukuda, que trazó los planos de la clase Yamato en 1937 basándose en los estudios de su predecesor Yuzuru Ibada, responsable de los cruceros pesados japoneses, especialmente la clase Mogami. Se terminaron 2 acorazados de la clase, el Yamato y el Musashi, mientras que un tercero, el Shinano, fue convertido en portaaviones durante su construcción. Un cuarto miembro de la clase, sin bautizar y conocido como casco número 111, fue desguazado en 1943 cuando se había llegado al 30% de la construcción, empleándose en gran parte su acero para transformar el buque de pasajeros alemanes Scharnhorst en el portaaviones Shinin 7 y para la conversión de los Issei Ichiga en híbridos acorazado portaaviones. Del proyectado quinto miembro, identificado como casco número 797, nunca se empezó la construcción. Los planes para crear una clase Super Yamato, con cañones de 508 milímetros de calibre, y conocidos provisionalmente como casco número 798 y casco número 799, fueron abandonados en 1942. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos embarcaremos a un nuevo barco, o mejor dicho a los barcos de la clase Yamato. Así que pónganse cómodos y traigan chalecos salvavidas porque ya zarpamos. Historia. El diseño de la clase Yamato de acorazados estuvo marcado por los movimientos expansionistas del Imperio del Japón, su poderío industrial y la necesidad de una flota lo suficientemente poderosa como para intimidar a sus adversarios. Al concluir la Primera Guerra Mundial, numerosas armadas, entre ellas la de los Estados Unidos, el Reino Unido y el Japón, continuaron y expandieron sus respectivos programas de construcción, que habían comenzado durante el conflicto. Los enormes costos asociados a estos programas presionaron a los jefes del gobierno para llevar a cabo conferencias de desarme. El 8 de julio de 1921, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes, invitó a las delegaciones de las principales potencias marítimas Francia, Italia, Japón y el Reino Unido para que se reunieran en Washington, D.C. a discutir el posible fin de la carrera armamentística naval. La consiguiente Conferencia Naval de Washington dio como resultado un tratado, el Tratado Naval de Washington, en el que, entre otras cosas, se limitó el desplazamiento máximo de los barcos que se construirían en el futuro a 36.000 toneladas, así como un calibre máximo de 16 pulgadas, 406 milímetros, para los cañones. También se acordó que los 5 países no construirían más buques durante los próximos 10 años y no repondrían ningún buque capital con posterioridad a la firma del tratado hasta que el buque tuviera al menos 20 años de antigüedad. En los años 1930, el gobierno japonés comenzó a orientarse hacia el ultranacionalismo militar. Este movimiento abogaba por la expansión del imperio japonés de tal forma que abarcara el Océano Pacífico y el sureste asiático. Para mantener dicho territorio, el cual abarcaba 4.800 kilómetros desde China hasta las Islas Midway, se creía necesario contar con una flota de magnitud suficiente para mantener el control de todo el territorio. Aunque todos los acorazados japoneses anteriores a los de la clase Yamato habían sido construidos antes de 1921, el Tratado de Washington en teoría evitaba que fueran construidos más, todos fueron reconstruidos o modernizados, o ambas cosas, en los años 1930. Tales modernizaciones permitieron, entre otras cosas, velocidad y potencia de disparo adicional, con lo cual los japoneses intentarían conquistar y mantener el imperio deseado. Cuando Japón se retiró de la Liga de Naciones en 1934 debido al incidente de Mukden, también renunció a todas las obligaciones del tratado sobre el país. Esto significó que ya no tenían que respetar las limitaciones de los tratados y que eran libres de construir barcos de guerra más grandes que aquellos que tenían las otras potencias marítimas.
Dada la necesidad japonesa de mantener colonias productoras de recursos, existía la posibilidad de una confrontación con los Estados Unidos, con lo cual, este país se convirtió en el principal enemigo potencial. Sin embargo, los Estados Unidos contaban con una capacidad industrial mayor que la de Japón, con una producción del 32,2% mundial, en comparación con el 3,5% de Japón. Más aún, muchos líderes del Congreso de los Estados Unidos abogaban por sobrepasar al 3-1 a los buques japoneses en la carrera naval. Consecuentemente, la capacidad industrial japonesa no tenía posibilidades de competir con la estadounidense, por lo que se necesitaba diseñar nuevos acorazados que fueran superiores individualmente a sus contrapartidas estadounidenses. Cada uno de los acorazados planeados debería ser capaz por lo tanto de entablar múltiples combates simultáneamente, eliminando la necesidad de emplear el mismo esfuerzo industrial que emplearían los estadounidenses en la construcción de más acorazados. Algunos miembros de la Armada japonesa y del mando militar esperaban que estas naves pudieran intimidar a los Estados Unidos para que se apaciguaran frente a las agresiones japonesas en el Pacífico. Diseño. Se iniciaron en Japón estudios preliminares para una nueva clase de acorazados tras su salida de la Sociedad de Naciones y su renuncia a los tratados navales de Washington y Londres. Entre 1934 y 1936, se desarrollaron 24 diseños iniciales, que variaban en gran medida en cuanto al armamento, propulsión, autonomía y blindaje. La batería principal era de entre 460 y 410 milímetros, mientras que el armamento secundario se componía de diferentes variantes, 155, 127 y 25 milímetros. En la mayoría de los diseños, la propulsión era una combinación híbrida entre motores diésel y turbinas de vapor, aunque un diseño empleaba únicamente una planta diésel y otro turbinas exclusivamente. La autonomía de los diseños, a 18 nudos, oscilaba entre el mínimo de 6.000 millas náuticas de la A-140, J2 al máximo de 9.200 millas náuticas de los A-140, A y A-140, B2. El blindaje también variaba entre la capacidad de ofrecer protección frente al fuego de una pieza de 410 milímetros a la de resistir el de una de 460 milímetros. Tras ser analizados, 2 de los 24 diseños originales fueron seleccionados como apropiados, los A-140, F3 y A-140, F4, cuyas principales diferencias estaban sobre todo en la autonomía a 16 nudos de velocidad de 4.900 a 7.200 millas náuticas, respectivamente. El estudio preliminar que se basaba en estos diseños estuvo listo el 20 de julio de 1936, y ajustes al mismo resultó en el diseño definitivo de marzo de 1937, el cual fue presentado por el vicealmirante Fukuda Keiji. Se decidió finalmente una autonomía de 7.200 millas náuticas, y la planta motriz híbrida fue abandonada por una compuesta únicamente por turbinas. Los motores diésel fueron eliminados del diseño debido a los problemas encontrados a bordo del buque nodriza de submarinos Taihei. Sus motores, similares en diseño a los que debían ser montados en los nuevos acorazados, requerían de un elevado esfuerzo para su mantenimiento y reparación, debido a un defecto básico de diseño. Añadido a ello, si los motores fallaban por completo y era necesaria su sustitución, el blindaje de 200 milímetros que cubría las salas de máquinas hubiese dificultado en gran medida cualquier intento de reemplazarlos. El diseño final tenía un desplazamiento de 65,000 toneladas, que a plena carga se incrementaba hasta las 71,111, convirtiendo a los buques de esta clase en los mayores acorazados jamás construidos. El diseño indicaba un armamento principal de 460 milímetros en torretas triples, cuyo peso era superior al de un destructor contemporáneo. Fue aprobado rápidamente por el alto mando naval japonés, que no escuchó las objeciones de los partidarios de la construcción de portaaviones en lugar de acorazados. En total, estaba prevista la construcción de 5 acorazados de la clase Yamato. Construcción. La construcción de las naves de la clase requería, antes que nada, la modernización y el desarrollo de 4 astilleros Kure, Nagasaki, Yokosuka y Sasebo para permitir la construcción de cascos del tamaño planeado. El Yamato fue construido en 3 años y 9 meses en el astillero naval de Kure, donde el dique seco fue cubierto parcialmente con el objetivo de que la construcción se mantuviera en secreto. El Shinano fue construido en Yokosuka y en Nagasaki el Musashi en 3 años y 5 meses. El cuarto acorazado, el número 111, estaba destinado a ser construido en Sasebo. Buques de la clase.
Aunque se planearon 5 buques de la clase Yamato en 1937, únicamente 3 de ellos, 2 acorazados y un portaaviones, fueron completados. Los 3 buques, fueron construidos en extremo secreto para ocultar a los oficiales de la inteligencia estadounidense su existencia y especificaciones. Y efectivamente, la Oficina Naval de Inteligencia, solo llegó a saber acerca del Yamato y del Musashi por sus nombres a finales de 1942. En esos primeros momentos, se asumía que las especificaciones de la clase, implicaban una manga de 33,52 metros cuando alcanzaba los 38,71 metros y un desplazamiento de entre 40,000 y 57,000 toneladas, cuando alcanzaba las 69,000 toneladas. Adicionalmente, se estimaba a finales de julio de 1945, 4 meses después del hundimiento del Yamato, que su armamento principal, estaba compuesto por 9 piezas de 406 milímetros. Tanto Japanese Fighting Ships como la prensa occidental erraban en las especificaciones de los buques. En septiembre de 1944, Japanese Fighting Ships listaba un desplazamiento para el Yamato y el Musashi de 45,000 toneladas. Del mismo modo, el New York Times y Associated Press estimaban un desplazamiento de 45,000 toneladas para ambos buques y una velocidad de 30 nudos. Incluso tras el hundimiento del Yamato en abril de 1945, The Times de Londres continuaba asignándole al buque un desplazamiento de 45,000 toneladas. Sin embargo, la existencia de los buques y sus supuestas especificaciones tuvieron una gran influencia en los diseñadores navales estadounidenses durante el proyecto de los acorazados de la clase Montana, cuyos 5 miembros debían ser construidos como contramedida a la potencia de fuego de los clase Yamato. El Yamato. El Yamato fue ordenado en marzo de 1937, su quilla fue puesta en grada el 4 de noviembre de 1937, fue votado el 8 de agosto de 1940 y asignado el 16 de diciembre de 1941. Realizó ejercicios de entrenamiento hasta el 27 de mayo de 1942, cuando el buque fue considerado operable por el almirante Isoroku Yamamoto. Se unió a la primera división de acorazados, sirviendo como buque insignia de la flota combinada durante la batalla de Midway en junio de 1942, aunque no llegó a enfrentarse a las fuerzas enemigas durante la batalla. Los siguientes 2 años los pasó repartidos entre las bases navales de Truk y Kure, con su gemelo el Musashi reemplazándolo como buque insignia de la flota combinada. Durante este periodo, el Yamato, como parte de la primera división de acorazados, fue desplegado en múltiples ocasiones para contrarrestar los ataques desde portaaviones estadounidenses sobre las islas y bases de Japón. El 25 de diciembre de 1943 sufrió daños importantes por el impacto de un torpedo lanzado por el USS 305-6, lo que le forzó a retornar a Kure para reparaciones estructurales y ser modernizado. En 1944, tras la modernización extensiva de las baterías secundaria y antiaérea, el Yamato se unió a la segunda flota en la batalla del Mar de Filipinas, en la que sirvió como escolta de la división de portaaviones japoneses. En octubre de 1944, en la batalla del Golfo de Leyte, usó su artillería naval por primera y única vez contra el enemigo, colaborando en el hundimiento del portaaviones de escolta Gambier Bay y del destructor Johnston antes de retirarse de la batalla la fuerza central. Fue ligeramente dañado en Kure en marzo de 1945. El buque fue de nuevo reequipado, modernizándose su armamento antiaéreo. El Yamato fue hundido el 7 de abril de 1945 por aviones estadounidenses basados en portaaviones durante la operación TEN-GM, tras recibir 10 torpedos y 7 bombas, que le hicieron finalmente zozobrar, lo que provocó la pérdida de 2.498 de los 2.700 tripulantes que se encontraban a bordo, incluido el vicealmirante Seiichi Ino. El hundimiento del Yamato fue visto como una gran victoria estadounidense, y Anson W. Baldwin, el editor militar del New York Times, escribió: "El hundimiento del nuevo acorazado japonés Yamato, es la sorprendente prueba si es que era necesario de la fatal debilidad de Japón en el aire y en el mar". El Musashi. El Musashi, F-5, fue ordenado en marzo de 1937, su quilla fue puesta en grada el 29 de marzo de 1938 y fue asignado el 5 de agosto de 1942. De septiembre a diciembre de 1942 participó en entrenamientos de combate de superficie y antiaéreos en Ashirajima.
El 11 de febrero de 1943, el Musashi relegó a su gemelo, el Yamato, como buque insignia de la flota combinada. Hasta julio de 1944, el Musashi estuvo moviéndose entre las bases de Truk, Yokosuka, Brunei, y Kure. El 29 de marzo de 1944 recibió daños moderados cerca de la proa por el impacto de un torpedo lanzado por el submarino estadounidense USS 282-6. Tras reparaciones y modernización, que duraron hasta abril de 1944, el Musashi se unió a la primera división de acorazados de Okinawa. En junio de 1944, como parte de la segunda flota, escoltó a portaaviones japoneses durante la batalla del Mar de Filipinas 45. En octubre de 1944 abandonó Brunei como parte de la fuerza central del almirante Takeo Kurita durante la batalla del Golfo de Leyte. El Musashi fue hundido el 24 de octubre durante la batalla del Mar de Sibuyan, en la que recibió el impacto de 17 bombas y 19 torpedos, perdiendo la vida 1023 de sus 2.399 tripulantes. El Shinano. El Shinano, originalmente el buque de guerra 110, fue puesto en grada como el tercer miembro de la clase Yamato, si bien incluía ligeras modificaciones de diseño. Muchos de los espesores originales de blindaje habían sido ligeramente reducidos, incluidos el cinturón blindado, la cubierta y las torretas. El peso ahorrado en estas zonas se aprovechó para añadir más protección a otras áreas, como el control de tiro, y los puestos de observación. Adicionalmente, el armamento secundario de cañones de 127 mm de los dos primeros Yamato fue reemplazado por los cañones de 100 mm/65 calibres tipo 98. Aunque estos cañones eran de menor calibre, eran significativamente mejores, ya que tenían una mayor velocidad de salida, más alcance, mayor techo al ser utilizados como artillería antiaérea y mayor cadencia de disparo. En junio de 1942, tras la derrota de Japón en Midway, se suspendió la construcción del Shinano, y el casco fue gradualmente reconstruido como portaaviones. Fue diseñado como portaaviones de apoyo de 64-800 toneladas, capaz de transportar, reparar y repostar flotas aéreas de otros portaaviones. Aunque estaba previsto que fuera asignado a comienzos de 1945, la construcción del buque se aceleró tras la batalla del Mar de Filipinas. Como resultado, el Shinano fue botado el 5 de octubre de 1944 y asignado poco más de un mes después, el 19 de noviembre. El Shinano partió de Yokosuka con rumbo a Kure 9 días después. A primeras horas de la mañana del 29 de noviembre, el Shinano fue alcanzado por 4 torpedos procedentes del US Archerfish. Aunque los daños parecían razonables, el pobre control de la inundación hizo que comenzara a escorar a estribor, y poco antes del mediodía zozobró y se hundió con 1.435 de los 2.400 tripulantes a bordo. Hasta el día de hoy, el Shinano es la mayor unidad naval hundida por un submarino. Buques de guerra número 111 y 797. El buque de guerra número 111 no llegó a recibir nombre. Fue planeado como el cuarto miembro de la clase Yamato y el segundo que implementaba las mejoras del Shinano. La quilla del buque fue puesta en grada tras la botadura del Yamato en agosto de 1940, y se continuó con su construcción hasta diciembre de 1941, cuando Japón empezó a cuestionarse su ambicioso programa de construcción de buques capitales con el inicio de la guerra, al resultar más difícil de obtener los recursos esenciales en la construcción del buque. Como resultado, del casco del cuarto buque solo fue completado un 30%, hasta que fue apartado y desguazado en 1942. Los materiales recuperados fueron utilizados en la conversión del Issei de líquida de acorazado a híbrido acorazado portaaviones. El quinto miembro de la clase, el buque de guerra número 797, estaba planeado como un Shinano mejorado, pero nunca llegó a ser puesto en grada. Adicionalmente a las modificaciones realizadas al Shinano, le habrían sido retiradas 2 torres de 155 mm para añadir nuevas piezas de 100 mm. Los autores William Garzke y Robert Dulin estiman que se habían desplegado 24 de estos cañones. El Yamato fue modificado en 1944 siguiendo este patrón. Situación actual.
Desde 1983 se hicieron esfuerzos para determinar la localización del Yamato, por lo que se entrevistó a 6 supervivientes para tratar de ubicar los restos, que fueron localizados en 1984 mediante el uso del sonar, a 365 metros de profundidad, en la posición 30222 n centésimo 28 042 Para el año siguiente se obtuvieron las primeras imágenes de los restos después de su hundimiento. En 1990, un equipo de sumergibles robóticos patrocinado por la NHK logró obtener imágenes más claras de los restos, y en 1999 el Instituto Francés para la Investigación y Explotación del Mar, IFREMER por sus siglas en francés, en asociación con Televisión Asahi, llevó a cabo un examen de los restos con sumergibles tripulados. El 24 de enero de 2009, la Cámara de Industria y Comercio de Kure anunció un plan para salvar partes del Yamato mediante un presupuesto estimado en miles de millones de yenes. Después del hundimiento del Musashi en 1944 en 13.072 n centésimo 22 322 64 no se habían realizado investigaciones para conocer la condición de sus restos debido a la profundidad a la que se encuentra, a más de 800 metros, por lo que se requeriría equipo especializado para su estudio. En 2015, la Fundación Paul Allen descubrió los restos a 1000 m de profundidad. Los restos del buque están partidos y dispuestos de manera muy similar a los restos del Yamato encontrados en 1984. El Shinano se hundió a más de 4000 m de profundidad en las coordenadas 33072 n centésimo 37 042 y desde entonces no se han realizado labores de búsqueda de sus restos. Y bueno gente, eso es todo. Los buques de esta clase se pueden comparar con la clase Iowa pero tienen sus diferencias. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció estos barcos, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi nuevo Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.